Durante 130 días, Dmitri y Denis enfrentaron bombardeos, drones y ataques sucesivos de rusos dentro de Konstantinivka. Sus fuerzas ya estaban al límite. Mientras los combates apretaban el cerco, un joven soldado ruso llamado Danil avanzaba por la misma ciudad sin imaginar que su destino se uniría al de los dos ucranianos. Entre bombardeos y tiroteos, se volvía cada vez más probable que su futuro en Konstantinivka dependería de una decisión sobre cómo o si los tres saldrían vivos de ahí. Los fusiles dispararon en dirección a los rusos escondidos en Konstantinivka. Las manos de los soldados sentían la vibración de las armas a medida que la pólvora explotaba para lanzar los proyectiles. No bastaban los disparos. Las granadas rodaron escaleras abajo hacia los sótanos, donde los enemigos intentaban esconderse de los drones. Los combatientes de la Brigada Lyud llevaban tiempo luchando contra las fuerzas de Moscú en esa región. Eran grupos de asalto especializados en contener el avance de los pequeños escuadrones que habían entrado en la ciudad. En ese momento, la granada RGD-5 era fundamental para hostigar a los adversarios escondidos. Creada en los tiempos de la Guerra Fría, todavía era ampliamente utilizada con 110 gramos de explosivos, lo suficiente para que la onda de presión y las esquirlas amplificadas en ambientes cerrados acabaran con la vida de los enemigos. La Brigada Lyud realizaba un trabajo complicado. Al entrar en esos lugares, siempre sabían que podían sufrir. Soldados fueran sorprendidos por los rusos o atacados por los drones que sobrevolaban Konstantinivka. Aún así, sabían que era necesario contraatacar constantemente esa infiltración para evitar que defensores como Dmitro y Denis quedaran completamente rodeados por las fuerzas de Moscú. Los dos ya llevaban más de 100 días en la ciudad, resistiendo en su búnker durante meses. Mientras tanto, los rusos fueron tomando los flancos y avanzando. Los rusos de Ivanopilia, al sur, de Ilívica, al oeste, y de Pretetien, al este, fueron fundamentales para las fuerzas invasoras. Después de eso, se volvió mucho más fácil bombardear la ciudad desde 3 puntos. Parte de los sistemas de artillería fue trasladada a esas regiones. Aunque quedaban a merced de los drones enemigos, ahora los rusos estaban a una distancia que permitía ataques poderosos contra defensores como Dmitro y Denis. Los dos tuvieron que convivir con los impactos de morteros y piezas pesadas de artillería a medida que las tropas rusas se establecían alrededor de Konstantinivka. Los soldados de Moscú fueron entrando a la ciudad sigilosamente. Cada vez que el clima empeoraba, había certeza de que más de ellos estarían merodeando entre las casas, aprovechando la cobertura de la niebla o de las tormentas de nieve para escapar de la vista de los drones. Y así continuaban, buscando tanto lugares para esconderse como búnkeres ucranianos para asaltar. Algunas veces, defensores solitarios sobrevivientes de los ataques eran encontrados y rodeados, siendo forzados a rendirse. Entre los rusos que deambulaban por la ciudad estaba Dmitro Sichov, soldado del regimiento 1242 de fusileros motorizados, que deambuló por Konstantinivka hasta su encuentro final con Dmitro y Denis. Dmitro era cada vez más consciente del riesgo que corría de no salir nunca más de Konstantinivka. Ya llevaba 2 meses ahí. Cada día, los rusos avanzaban más. Los bombardeos se volvían más constantes y el sonido de las explosiones resonaba con más fuerza por la ciudad. Era la música de fondo del soldado, bombas, FAB, morteros y todo lo que las fuerzas de Moscú tuvieran para golpear el suelo y las casas. Ocasionalmente sentían el suelo temblar cerca de ellos. Dmitro hacía algunas bromas mientras intentaban protegerse. Denis salió algunas veces para recoger los alimentos lanzados por los drones. Era lo único
único que les quedaba para poder alimentarse. Y los drones también los vigilaban. Había alguien más observándolos, alguien cuyos videos, divulgados posteriormente, presentaban una marca con símbolos que indicaban una línea de pensamiento perturbadora. Sus aparatos los atacaron algunas veces. Las casas explotaron alrededor, pero Dmitro y Denis habían preparado una buena protección. Sobrevivieron. Tal vez esos ataques también habían empezado a alertar a los grupos rusos que vagaban por el lugar. Sus comandantes los habían enviado a varias misiones en la región. Entre ellos estaba Danil Sychov. Él no tenía ninguna relación con el personal de los drones. Solo tenía órdenes y la insatisfacción de estar ahí después de haber arruinado todo en su tranquilo trabajo anterior. Ahora, sin embargo, estaba bajo ataque de los ucranianos. Los grupos de asalto rusos necesitaban tener suerte para no toparse con los drones FPV durante el avance. Quienes intentaron llegar en vehículos blindados fueron interceptados la mayoría de las veces. Los vehículos se llenaron de humo, convirtiéndose en grandes incendios en medio del campo. Los sobrevivientes sufrieron la inevitable cacería en las líneas del frente. Era muy difícil esconderse cuando tantos lentes observaban los ataques. Algunos corrieron sobre las huellas dejadas por los blindados en la tierra, imaginando que así evitarían las minas. Pero el mayor peligro estaba sobre ellos. Llovieron explosivos sobre sus cabezas. Parte de los rusos enviados logró atravesar esa barrera de fuego y encontró a Dmitri y Denis. Uno de ellos estaba claramente perdido cuando se acercó a la casa donde los dos habían montado el búnker. Era un sobreviviente de esos ataques. Sin saber dónde estaba, gritó la identificación de su grupo de asalto. 422. Muchachos, 42. 2. No recibio respuesta. Más. Desorientado después de los bombardeos, intentó entrar a la casa. No se preocupó por despejar el cuarto. En cuanto su sombra apareció en la puerta, el AK de Denis se levantó. Los disparos atravesaron al hombre. El ruso cayó justo frente a ellos. Ya estaba muerto cuando tocó el suelo. Tuvieron que arrastrarlo hacia adentro y ponerlo en una esquina para evitar que los demás rusos lo notaran. Mientras tanto, Danil Sychov y su compañero caminaban por la ciudad tratando de encontrar a los ucranianos. Según su comandante, el primer objetivo estaba vacío y deberían llegar hasta allí sin problemas. Los dos avanzaron entre las casas, escondiéndose cada vez que escuchaban un dron. La pareja caminaba jadeando, escuchando las explosiones y consciente del destino de tantos soldados víctimas de esos ataques aéreos personalizados. Los drones bombarderos podían lanzar granadas de mano modificadas, municiones de 40 milímetros, proyectiles de mortero, cargas improvisadas o artefactos fabricados específicamente para ellos. La onda de choque de la detonación no siempre era lo peor. Danil necesitaba intentar escapar de mucho más. El cuerpo metálico del explosivo se rompía en fragmentos irregulares, capaces de atravesar tejidos, vasos sanguíneos, pulmones y otros órganos. Piedras, tierra, partes de vehículos y objetos cercanos también se convertían en proyectiles. Cada vez más, él sentía que los ucranianos cerraban el cerco sobre la pareja. Encontraron cadáveres de otros rusos, pero hasta ese momento él aún no había visto a ningún enemigo. Él recordó las conversaciones y cómo muchos de los suyos morían sin ver a un solo ucraniano en la guerra. Danil pensó en su trabajo en Armenia, cuando tenía la misión muy fácil de actuar como fuerza de paz en el conflicto con Azerbaiyán. Es cierto que no habían hecho nada cuando fue necesario. Miles de armenios fueron expulsados de Nagorno-Karabaj, pero él tampoco se quejó por no haber arriesgado la vida en esa guerra que ni siquiera era suya. Eso venía de tiempos soviéticos y él tenía apenas 23 años. El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán ni siquiera había comenzado en el siglo en que Danil nació. Maldito día en que discutió con su superior y le dieron dos opciones: ir a Ucrania o enfrentar un proceso. Tal vez debió haber elegido el proceso. Mientras tanto, Danil conversaba con Dmitro sobre la situación en la que se encontraban.
Pensaba en lo difícil que era para los ucranianos ante esa falta de soldados. No fue solo el cerco ruso lo que los dejó atrapados ahí, era difícil reclutar. Ucrania tenía una población envejecida y mucho menor que la de Rusia para enfrentar una guerra altamente mortal. En medio de la conversación, escucharon la aproximación del enemigo. Denis estaba dentro de uno de los hoyos que habían cavado cuando escuchó al hombre afirmar que lanzaría una granada si no se rendían. El ruso aún no lo había visto. En cuanto se movió, los disparos del ucraniano atravesaron su pecho. Cayó inerte. Cuando Denis se acercó, se dio cuenta de que la amenaza era falsa. El hombre ni siquiera había desabrochado el portagranadas. Poco tiempo después, vieron a otro enemigo acercándose. Esta vez, tuvieron que pensar rápido y disparar antes de que intentara entrar a la casa. El hombre cayó inmediatamente frente a ellos. Los dos respiraron aliviados, pero la verdad era que el cadáver de ese ruso no representaba una buena noticia. El ruso servía como referencia para los pilotos de drones. Dmitry y Denis no lo sabían. Pero en esa región operaba la 13ª unidad de asalto rusa. Las grabaciones de los aparatos con esa marca registraron las explosiones sobre las casas. Mucha gente en la región usaba símbolos como el sol negro y otras características que por sí solas no identificaban necesariamente una ideología extremista. Pero en el batallón ruso era diferente. Esos no ocultaban nada. Usaban el sol negro para declarar claramente a quién seguían. Ellos estaban ligados al grupo Wagner y formaron parte de los mercenarios que empezaron a trabajar junto al gobierno bajo la bandera del cuerpo Afka, principalmente en la región del Sahel, donde se hicieron famosos por los crímenes de guerra y masacres, además de la defensa de los líderes locales. Los veteranos del grupo Wagner formaron la base de la 13ª unidad de asalto rusa, actuando en Konstantinivka. El grupo Wagner no era necesariamente un grupo neonazi, aunque sus líderes sí lo eran abiertamente. Wagner era un grupo de mercenarios con personas muy diversas. Incluso había relatos de neonazis, pero la 13ª unidad de asalto daba indicios de tener ideas más extremas. Sus líderes eligieron una variante de la runa Ronald Dahl, el sol negro, los colores rojo, blanco y negro, y el martillo no por casualidad. Eran todos símbolos conectados con grupos neonazis. Su canal de Telegram tenía republicaciones del grupo Rusi, otra tropa ligada a Wagner, y con líderes que también exhibían símbolos nazis. El canal tenía publicaciones sobre hombres blancos exterminando formas de vida hostiles en África. Era una colección de hechos que, sumados, indicaban que la unidad tenía una línea de pensamiento extrema. Ellos enviaron sus drones para destruir todas las casas que pudieran, en cualquier lugar donde se hubiera visto a soldados ucranianos. Cualquier rastro era atacado, incluso cuando veían a un soldado ruso caer muerto frente a una casa. Las explosiones fueron directas e intensas. La casa tembló. Dmitry Denis nunca había sufrido un ataque de esa magnitud. Las detonaciones destruyeron todo a su alrededor. Drones entraron por las ventanas y explotaron cerca de ellos. Los dos se escondieron en los hoyos que habían cavado, su única salvación ante la violencia del bombardeo. Dmitry miró asustado cuando todo se derrumbó a su alrededor. Tierra y escombros cayeron sobre él. Todo se oscureció. Dmitry intentó moverse, pero apenas podía mover los brazos. Tuvo que cavar hacia abajo, abrir espacio para respirar. En cuanto inhaló, sintió el olor podrido de carne. El cadáver de un ruso había sido enterrado junto con él. Llamó a Denis, pero no escuchó respuesta. Solo había oscuridad y el suelo temblando con nuevas explosiones. La situación no era mala solo para los dos ucranianos. Danil volvió a escuchar los drones cazándolos. Su compañero corrió adelante, deteniéndose algunas veces para disparar.
pero lo que estuviera detrás de ellos volaba demasiado alto y llevaba más de una munición. Una de ellas cayó sobre el soldado, destrozándolo delante de Danil. El hombre murió de inmediato. Los fragmentos volaron contra el joven ruso, quien salió corriendo de ahí. El fusil cayó al suelo cuando él tropezó y se alejó. Detenido y solo, Danil se vio cada vez más solo, sin opciones. En medio de esa guerra insana, Danil estaba solo. Y Dimitro también parecía solo en esa oscuridad. Pasó horas bajo tierra. El olor a cadáver al lado hacía la situación aún más aterradora. Respiraba con dificultad. El aire que llenaba sus pulmones venía cargado con el peso de la tierra y de la muerte. Era difícil controlar el ritmo de la respiración. Entre más asustado estaba, más complicado era jalar aire. Hasta que escuchó a Denis cavando, se llenó de esperanza. Cuando su amigo lo sacó de debajo de la tierra, respiró aire fresco y se rió por seguir vivo. Cerca de ahí, Danil tomó una decisión para seguir vivo. Caminó hasta una posición ucraniana para rendirse. Fue un acercamiento tenso, esperando que no le dispararan antes de que se dieran cuenta de sus intenciones. Danil entró en la posición ucraniana agradeciendo por seguir vivo. Fue registrado y obligado a entregar todo lo que llevaba. Al principio estuvo tenso, pero después recibió comida caliente. Los soldados pertenecían a la Brigada Mecanizada 93, la misma de Dimitro y Denis. Empezaron a llamarlo moneda de cambio, porque sería usado para recuperar a un prisionero ucraniano. Él esperaba ser evacuado rápidamente, pero pronto se dio cuenta de que sería difícil salir vivo de ahí. Los rusos estaban atacando todo lo que se movía hacia adentro o fuera de Konstantinivka. Los drones de Moscú vigilaban la región, cazando a los ucranianos. Los objetivos eran volados por los aires. Encontraban poca protección, incluso en las carreteras cubiertas con redes antidrones. Los días pasaron en medio de tantos bombardeos. La destrucción aumentaba por todas partes, dentro de una posición ucraniana y en una batalla cada vez más tensa. Danil se dio cuenta de que podría morir junto con ellos. Nunca volvería a Volgogrado, su tierra natal. Un día, los ucranianos vieron a dos rusos intentando recolectar miel en una colmena abandonada. Solo uno de ellos llevaba un fusil. Seguramente, el otro había perdido su arma durante la huida de algún ataque de dron. Los defensores dispararon mientras los enemigos aún estaban distraídos. El ruso armado cayó, el otro huyó rápidamente. El desarmado tendría que conseguir un fusil de algún cadáver en la ciudad. Eso, si no terminaba convirtiéndose en uno de esos cuerpos pudriéndose en el suelo. Porque los drones ucranianos también formaban parte de la cacofonía de explosiones alrededor. Danil observaba los FPVs volando sobre ellos y sabía que estaban cazando a los rusos. Ese hombre sería perseguido, escuchando el zumbido de los aparatos todo el día, e imaginando cuál de ellos sería el suyo. La muerte era personalizada en Ucrania, con un instrumento destinado a cada víctima, y un video casi íntimo de sus momentos finales. Dmitri y Denis vieron cuando el ruso murió en el apiario y el otro huyó frente a la posición vecina. Les pareció extraño que los enemigos solo tuvieran fusiles y se quedaron pensando en el destino de aquel que escapó. Lo mejor sería rendirse, como otros soldados lo hicieron casi un mes antes. Sí, hacía aproximadamente un mes que ese tal Danil permanecía con los ucranianos en la posición vecina. Según ellos, el hombre ayudaba a cavar y a mantener el lugar. Los drones volaban sobre los defensores y el prisionero. Las dos posiciones quedaron bajo nuevos aparatos que explotaban sobre ellas. El número de ataques aumentaba cada día. Parecía que sería el fin. Eran tantas las detonaciones que los oídos ya no registraban toda esa intensidad. Poco a poco estaban perdiendo la audición, pero al menos seguían vivos. En uno de los ataques, Danil tuvo que tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Los rusos estaban demasiado cerca. Denis usó el AK-12 que había recogido anteriormente, ya que el resto de sus armas quedaron atrapadas en el derrumbe. Los ucranianos dispararon contra los enemigos, intentaron contener el avance hasta que uno de ellos se quedó sin municiones. Danil sabía que, en cuanto los rusos entraran en la posición, probablemente lo matarían, ya que no era común que mantuvieran prisioneros en esa situación.
Además, llevaba tanto tiempo con los ucranianos que podría ser considerado un traidor. Los rusos odiaban a los que se rendían. Él cargó 2 fusiles extra y se los entregó a los soldados que estaban sin munición. El combate continuó hasta que lograron alejar a los atacantes. Era fines de diciembre de 2025. La nieve caía cuando el clima empeoró aún más. El mando de la Brigada 93 emitió la orden. Era hora de salir bajo la cobertura de la niebla. Fue tenso correr hasta el cuatrimoto que fue a recogerlos después de 4 meses en combate. El corazón latía con fuerza anticipando un ataque de drones. La ciudad resonaba con explosiones alrededor. Las bombas rusas buscaban a los ucranianos. El vehículo aceleró en medio de la destrucción. A veces, escuchaban el zumbido de los aparatos. Eso los hacía encogerse en el remolque. Los 3 miraron al cielo, esperando que lo peor cayera sobre ellos. Justo ahora que estaban tan cerca de escapar con vida, parecía que las detonaciones estaban cada vez más cerca, hasta que la cantidad de casas empezó a disminuir y los drones desaparecieron. Finalmente, el cuatriciclo redujo la velocidad y regresó. Cuando los 3 bajaron, parecía mentira que finalmente había terminado. Danil pasó 2 meses con los ucranianos. Dmitry y Denis permanecieron por 130 días continuos en esa posición. Ahora habían salido del infierno. Las primeras llamadas telefónicas a la familia despertaron una emoción aún más intensa que los días sepultados, los primeros combates o los ataques de drones. La guerra mostraba lo peor del ser humano, y dejarla atrás hacía que el corazón se reconfortara con todo lo mejor que había fuera de ella.